Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, hoy para conversar con Francisco González, analista internacional. Recordamos que estamos conectados a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del Estado de Aragua, también Ciudad 106.5 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Como les decía, estamos para iniciar esta conversación con Francisco González, analista internacional. El día de hoy, un 20 de enero del año 2025, donde hay muchísimos temas, pero sin duda alguna tenemos que iniciar por lo que afecta principalmente a nuestro país, que es esta situación en la frontera colombo-venezolana, este desplazamiento. Más de 800 colombianos están llegando a nuestro territorio. El gobierno venezolano ha preparado un escenario para la atención, pero definitivamente, ¿cómo pudiera afectar esto a Venezuela? Sí, Eliezer, bueno, nosotros hemos estado en otros momentos aquí en el canal hablando del tema Colombia, ¿no? Así es. Y justamente me recuerdo bien, en un programa aquí que fue algo polémico, se comentaba el tema de la migración venezolana. Creo que eso de alguna manera se ha revertido, ¿no? Entonces, claro, no es una cosa en términos irónicos, sino que tiene que ver con el problema de la guerra colombiana. Entonces, el tema de la guerra colombiana, que tiene más de 60 años, y por allá desde la época de la muerte de Gaitán en el 48, y toda esa temática del surgimiento de las guerrillas, más adelante en los 90, los grupos paramilitares, y esos grupos también pelean entre ellos por espacio, por incidencia en el tema del cobro de vacunas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Cuestiones ilícitas, negocios ilícitos. Y lamentablemente, bueno, eso está muy cerca de nuestro territorio, ¿no? Eso es en el norte de Santander, yo he estado allí, conozco la zona. Y bueno, sí, también recuerdo que justo el año de la campaña de Petro, en aquel momento Petro iba para la zona. Petro iba para Cúcuta. Y recuerdo que suspendieron la visita de Petro en aquel momento, en plena campaña, porque los grupos paramilitares y estos grupos de insurrección estaban amenazando al equipo de Petro de un atentado. Más adelante sí Petro estuvo allí, ¿no? Y Petro hablaba, me recuerdo bien, ¿por qué te comento esto? Porque en la campaña de Petro lo que ofrecía justo era la apertura de la frontera de nuevo, ¿no? Recordemos que veníamos del 2019, en la época del autoproclamado, política Trump, Estados Unidos, y en aquel momento justo se rompen las relaciones a un nivel que nunca había pasado colombo-venezolanas, y eso hizo, bueno, la irrupción de paramilitares, una posible guerra por Cúcuta, la visita de varios presidentes, ¿no? Abdo Benítez de Paraguay, el mismo Duque, el concierto Piñera, de la frontera. el concierto de la frontera, de ambas fronteras, porque hubo en ambas fronteras. Entonces toda esa dinámica generó que se rompieran las relaciones. Se rompieron las relaciones, Venezuela solicita la ruptura de relaciones diplomáticas y se cerraron las fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Esos años del 19 para acá, hasta la llegada de Petro, 2020-21, justo eso fue cooptado por grupos y por mafias, ¿no? Entonces, lo que vimos fue, con la llegada de Petro, fue la reapertura de las fronteras y la ruptura con muchos de los grupos que controlaban territorio. Desde el Arauca, te estoy hablando aquí en la frontera con Apure, hasta arriba está el Catatumbo, donde está el lío que está ahorita, ¿no? Claro, pasando Táchira, Táchira, Zulia, todo toda la frontera, completa, toda esa frontera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo desparrama el problema colombiano hacia Venezuela. Justo ayer veía el que llaman el alto comisionado de Petro para el tema de derechos humanos y el tema de la frontera, y que tiene que ver también con la JEP, la Justicia Especial de Paz, el señor Patiño, Eddie Patiño, y él hablaba que un problema que había allí era el tema de cómo también estos grupos insurrectos pasaban al lado venezolano. Pero ya va, lo que estamos viendo que está pasando al lado venezolano son las personas de los desplazados, exacto. Entonces es un doble discurso que utilizan y que muestra ciertas incapacidades de algunos burócratas del gobierno de Petro con respecto a la posibilidad de mitigar el control de esos territorios por estos grupos, ¿ves? Pero ¿eso cómo se traduce al pueblo venezolano? Porque el gobierno venezolano ha tenido que implementar algunos operativos especiales para la atención de estos desplazados producto de la guerra que vive, la guerra civil que se vive en Colombia. Y esto, de alguna manera, tiene que invertirse un dinero para la atención médica, para la atención en alimentos de esas personas que han llegado hasta acá. Mira, eso no es nuevo, eso no es nuevo. Recordemos a 2012, 2013, por allá, cuando el tema de Ingrid Betancourt, la operación Emmanuel. Sin Venezuela no hubiese ocurrido cuando estaba Chávez eso. Es decir, digamos que el nivel de liderazgo de Venezuela de aquellos años, pues logró que esa operación fuese un éxito, ¿no? Recordemos el que estaba de ministro Chacín, de Interior, de aquí, de Seguridad, Interior y Justicia, que hasta se desplazaron, fueron para allá, para ese territorio, y hubo esa cuestión. Bueno, hacen más adelante al señor Santos, expresidente colombiano, Premio Nobel de la Paz, pero tiene mucho que ver con la incidencia de Venezuela, el liderazgo de Venezuela y los mecanismos de integración de esa época, llámese UNASUR, la misma CELAC, que
incidieron para el tema de las mesas de negociaciones que se retoman, que siempre se retomaban, se rompían, se retomaban, se rompían, se retomaban. Entonces, en ese momento, ese liderazgo de Venezuela incidió bastante, Eliezer, para poder calmar las aguas, ¿no?, a lo interno de Colombia. Y bueno, Santos le dan el premio Nobel, ¿no? Ahora, pero en este momento hay una tensión de relaciones entre Venezuela y Colombia, Claro. y justamente ocurre Sí. luego de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, la juramentación del pasado 10 Total. de enero, y ahora esto que está pasando. Bueno, hoy, antes de venir aquí, estaba viendo la televisión del canal y justo a las 12 horas Venezuela es el ascenso de Trump al poder. Así es. Mira, a ver, llaman las FARC disidencias, grupo número 33, que incide en la zona aquí de la frontera en varios municipios colombianos, ¿no? Versus el ELN, ¿no?, antiguo ELN, que también se disputan territorio en todo el borde de la frontera. Mira, esas disidencias de alguna manera hay que revisarlas con cuidado, ¿no? Pero cuando uno va a fondo, los comandantes de esa disidencia son aquellos que se levantan de las FARC que habían negociado en acuerdos de paz y se hace un partido político, ¿no? Un partido que parece una rosa. FARC se llama. Y ese partido pues se sentó en la mesa de negociación y tienen sus representaciones políticas en el poder constituido colombiano. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo rompe con esa lógica, rompe los acuerdos, rompe esa paz que firmaron y se convierten en unas llamadas disidencias, ¿no? Este grupo, sobre todo este grupo FARC-EP número 33. Estos señores son los que han cooptado territorio y prenden esta guerra de estas facciones versus ELN en esas zonas de la frontera, ¿no? Por todo este canal que te estoy comentando. Y prácticamente lo que es la incidencia territorial del ejército colombiano está muy minimizada. Tanto que veía el comandante de la Fuerza Armada Nacional Colombiana en una entrevista estos días, donde le increpaba el periodista sobre esa situación. Y él le decía, no, sí tenemos control, pero ¿y quién controla allí, no? ¿Quién controla allí? Porque estamos viendo estas facciones cayéndose a tiros, hay secuestros, hay gente mutilada, vemos fotos terribles, y también que hay sectores que eran de esa FARC que sí están en los acuerdos de paz, y entonces están buscando a los líderes de esos grupos y los están asesinando, Ahora, los están más mutilando, allá ¿ves? de esta situación Sí. puntual que está ocurriendo desde el jueves pasado hasta el día de hoy y que aparentemente pudiera continuar, ¿cómo están las tensiones las relaciones entre Venezuela y Colombia? Mira, justo hablaba Murillo, el canciller colombiano, ¿no? Y él decía que, bueno, él es uno de los que ha tenido como más diatriba, ¿no?, con Venezuela. Sin embargo, expresaba que la ruptura de relaciones a la usanza de lo que pasaba en 2019 no era el momento, porque cómo coordinaban eso que comentabas tú, ¿no?, al inicio, esas comisiones que se armaron del lado venezolano para atajar la gran cantidad de desplazados que están viniendo a Venezuela, ya sea por Zulia o por Táchira. Entonces es necesario mantener las relaciones diplomáticas, ¿sí?, porque es justamente lo que mitigó la posibilidad de control de esas zonas por parte de estas mafias, ¿no?, y estos grupos oportunistas. También se habla de Colombia está tratando de mitigar la aparición en la escena del grupo que llaman del Golfo, que es un grupo de paramilitares de los peores que hay allí, y que, bueno, si entran en la escena la cosa se pondría mucho más violenta. Entonces se trata de resolver muy rápido, ¿no? Y en eso Venezuela, en lo que coadyuva en este momento, tiene que ver, por un lado, en recibir a los desplazados, atenderlos pues de la mejor manera posible, las personas que están sufriendo allí, de esos sectores campesinos, la mayoría de ellos, gente pobre, gente humilde, pero también en la incidencia que ha tenido y que tiene Venezuela en el tema de los diálogos de paz, ¿no? La Jurisdicción Especial de Paz. Venezuela ha incidido allí y yo creo que es hora de que el gobierno de Colombia haga un llamado a reabrir esas mesas, no solamente con sectores colombianos, sino con sectores de la región, ya sea a través de la CELAC, lo han comentado, de hecho, lo han comentado, a través de la UNASUR, pero sobre todo la CELAC. En este momento muchos gobiernos, ya sea como Honduras, el mismo gobierno de México, pueden tener mucha incidencia, y Venezuela, para poder mitigar esa situación y, bueno, y tratar de que negocien las partes allí, que es lo que más se busca en este momento, ¿no? Estas comisiones de diálogo de paz que se hacen entre Venezuela y Colombia rápidamente, Sí. ¿están de alguna manera en su mejor momento o pudieran...? Mira, a pesar de la situación que hubo con el tema de elecciones y la cuestión colombiana, la apreciación del gobierno de Petro, eso se ha mantenido, ¿no? De hecho, hubo una de esas reuniones aquí en meses recientes y estaban aquí en Caracas, ¿no?, justamente. Entonces, y en Táchira se han dado varias también. Vamos a hacer pausa. Sí. A regreso tenemos mucho más que conversar con Francisco González, analista internacional en Puntos de Vista. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, conversando hoy con Francisco González, analista internacional. Ya cambiamos de tema, nos vamos de Colombia porque si bien está afectando a nuestro país, hoy también
lunes 20 es un día histórico y en el que el mundo tiene los ojos puestos en Estados Unidos. El segundo ascenso al poder, y digo la segunda porque es la segunda vez que llega Sí. a ser presidente Donald Trump, pero además un presidente que ha sido condenado judicialmente en su país y que no tiene del todo claro qué pudiera pasar. Mira, hemos visto una campaña muy espectacular en términos de todo este tiempo. A ver, lo que llaman en Estados Unidos los colegios electorales, la dinámica electoral no se circunscribe solamente al día de elecciones, que fue el 6 de noviembre. Es un proceso de como de 2 años y pico, 2 años, donde los dos partidos van a unas convenciones, eligen sus candidatos o posibles candidatos en las internas y luego sigue el candidato de cada partido, que es el que vemos, ¿no? Entonces, en el caso en concreto de Trump, este tiempo de transición fue precisamente de temas judiciales. Temas judiciales, Trump se mudó de Nueva York, se fue para Miami, de Miami iba para los juzgados en Nueva York, donde estaban las causas que le estaban prendiendo, ¿no? Y ahora, bueno, sí, su residencia en Mar-a-Lago, que queda ahí, ¿no? Justo, hace lobbies con todo este grupo de lo que son esas tendencias de cubanoamericanos, entre los que estaba el señor Marco Rubio. Nombran la posibilidad del señor Marco Rubio de ser el secretario de Estado. En Estados Unidos el secretario de Estado es como la Cancillería, ¿no? Es la institución encargada de las relaciones diplomáticas. Y bueno, y todo el equipo que se fue nombrando, donde hay mucho de este sector allí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo con respecto? Porque nos pregunta mucho esa dinámica, el tema de Venezuela, Estados Unidos. Mira, en la campaña que vimos de Trump, porque nos tocaba como revisar casi que el día a día esa dinámica, Eliezer, se vio que la centralidad discursiva y de debate de Trump y su equipo fue el tema de la frontera, el tema de migraciones, el tema mexicano. Y si bien estaba un sector pendiente del tema venezolano, sobre todo el señor Marco Rubio, lo cierto es que no fue la centralidad del discurso de la campaña. Ahora, pero ayer nos nombró. Ayer en su discurso dijo que acabará con el tren de Aragua, por ejemplo. Sí, claro, pero habla de un sector de criminales que no es la mayoría de los venezolanos que están yendo para allá. Seguro que no. Sino un sector de criminales que seguramente, bueno, y hay que ver también si eso está como lo dicen, ¿no? Sirvió bastante de propaganda, por cierto. Más allá de eso, somos el quinto número en migración a Estados Unidos. Te digo porque hemos revisado las estadísticas. Lo cierto es que el primer país del cual emana migración a Estados Unidos sigue siendo México. No hay discusión en eso. Y ellos hablan de deportar de 10 a 12 millones de mexicanos de vuelta a México y otros hacia Venezuela. Pues entonces, yo creo que más bien el relacionamiento va por el tema de que, bueno, sí, hay una facción dentro de la élite económica estadounidense petrolera, el señor Sergent III, que están buscando los lobbies para mitigar la posibilidad de sanciones a Venezuela. Eso es un grupo, ¿ves? Este lobby petrolero que juegan golf con él en Mar-a-Lago, con Trump. El otro grupo es el grupo donde entra el señor Marco Rubio, Mike Waltz, y este grupo que van a ser los que seguramente, y María Elvira Salazar, que lo hemos visto públicamente hablando de Venezuela cada rato, pero te digo porque eso está ubicado en el estado de Florida, donde están este grupo de exiliados de Cuba, muy anticastristas, muy antibolivarianos, y ellos han incidido de alguna manera para empujar la campaña del señor Marco Rubio. Entonces, lo que vamos a ver es una diatriba entre estos dos grupos, estas dos facciones, a ver por dónde se va a encauzar la política de Trump con respecto a Venezuela, pero con respecto a la región. Ahora, pero hay general. realidades. Chevron es una de nuestras realidades. Y está allá. Hay otra realidad, son las medidas coercitivas unilaterales o llamadas sanciones, que son agresiones contra nuestro país. ¿Cómo va a activar Trump esta situación? Mira, en el caso concreto del tema de Chevron, volvemos a las dos facciones, porque esta facción está buscando que cierren el chorro, así, que continúen las sanciones o las acrecenten para que no haya entrada de divisas al nivel que puede haber en este momento. Esa es una facción de este grupo donde está María Elvira Salazar, Rick Scott, el propulsor de esta mal llamada Ley Bolívar, y el señor Marco Rubio. Ese es un sector. Pero este otro sector que tiene también mucho lobby, el sector más económico, donde están los lobbies petroleros, ellos quieren seguir sus negociaciones. ¿Por qué? Porque es un mundo en guerra, necesita más petróleo y la economía estadounidense necesita energía, ¿ves? Entonces este otro sector propugna por mantener, digamos, negociaciones de una manera bastante pragmática con Venezuela, con el gobierno del presidente Maduro, y a partir de allí, pues, incrementar incluso la producción, ¿ves? Entonces, esa diatriba está. Es una posición interna, o son personas que están dentro de los Estados Unidos y que además tienen de alguna manera parte del gobierno e incidencia en el gobierno. Pero hay dos actores políticos venezolanos que el día de ayer los vimos en actividades ascenso de Trump, que son Juan Guaidó
y Edmundo González Urrutia. ¿Qué papel juega la oposición venezolana Mira, ahí? ese sector que está allí, que seguro estuvo incluso en lo que... A ver, en Estados Unidos cuando has nombrado un secretario de Estado, que es el canciller, tuvo que ir a la Cámara del Senado, de la Cámara de Exteriores, para poner allí sus puntos de vista y les increpaban unas preguntas. El señor Marco Rubio. Allí fue donde invitaron a Guaidó. Y este ha sido, a través de este canal del señor Riesco, es que invitaron a este señor Edmundo González para la Asunción, cosa que ahora parece que no va porque... Pero los dos están allá y fueron Nos dijeron que no. actividades. Están ahí, pero siempre van a estar con este sector que te digo, pues el sector de los anticastristas que militan y hacen su política del sector republicano allí en Florida, ¿no? Entonces, pero esa no es la realpolitik de Estados Unidos. La realpolitik es esta que te estoy diciendo, tanto al punto de que el mismo Trump, porque hemos revisado el 2019, que fue el año que se operan las sanciones, John Bolton aplicó, bueno, fue lo que nos secuestran Citgo y todo esto. Cuando escribe en su libro La habitación donde pasó Bolton, ahí él decía justo que eso, él tuvo diatribas porque Trump sí quería invadir. Trump hace una rueda de prensa en el 2019, en septiembre de 2019, Eliezer, y en esa rueda de prensa internacional, ahí en la Sala Oval, Trump decía que este señor era el que había utilizado ese estratagema a la usanza de lo que querían hacer en Libia y lo querían aplicar también con Kim Jong-un. Trump terminándose la mano el paralelo 35 allí, entre las dos Coreas. Y mira, al final había mandado un señor, una especie de conector, ¿sí? Que iba enviado especial con Venezuela y aparece el nombre de Grenell más adelante, antes de lo que fue la toma y esa locura del Parlamento con todos estos señores de la extrema derecha. Y en ese momento, ahora, si bien te nombra al secretario de Estado, que es el señor Marco Rubio, pero paralelamente tienes este otro nombrado, el señor Grenell, de apellido Grenell, que va a hacer el enlace con Venezuela y con Corea del Norte. O sea, que no sabemos qué esperar. No, va a haber una política ambigua. Va a haber las dos políticas al mismo tiempo. Vas a tener los grupos de estos radicales que van a querer destruir a Venezuela y todo lo que ya conocemos, donde entra Guaidó y toda esta locura, pero tenemos el otro grupo más pragmático que quiere hacer negociaciones. Las dos políticas van a coincidir al mismo tiempo, ¿ves? Eso es lo que va a pasar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, de verdad. Amigo, con nosotros Francisco González, analista internacional. Usted tendrá detalles de esto que estábamos conversando en los últimos minutos durante nuestra programación, porque hoy se espera entonces la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos despedimos así, que tengan todos muy buenos días.